¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros, aquí estamos, esto es Noticias 1A 7:30, hoy es martes 25 de agosto y nosotros ya estamos preparados para contarles las noticias de Pereira, el área metropolitana y el país, porque hay noticias que hoy pues nos tocan a todos y que se han dado en las últimas horas con importantes anuncios que ha hecho el gobierno nacional. A ustedes muchas gracias, ya nos encontramos en nuestras plataformas en este servicio informativo multimedia que les ofrece Noticias 1A a través de Facebook en Noticias 1A Oficial, y esta transmisión en vivo usted la sigue también a través de nuestra página web www.noticias1a.com y también en nuestro canal en YouTube. Manuel Ignacio Díaz, me complace saludarlo. ¿Qué tal todo, señor? Buen día. Muy buen día, Johan. Así es, estamos hasta martes 25 de agosto y se termina la cuarentena en Colombia. Eso fue lo que nos dijo el día de ayer en la noche el presidente de la República, Iván Duque. Comenzamos con una nueva fase en todo el país de un aislamiento selectivo. Sí, básicamente cambia el concepto, digamos. Cambia el concepto, cambiará un poco también la forma de, digamos, de comenzar a reactivar la economía en todo el país. Bueno, primero saludamos a todo nuestro equipo técnico que nos acompaña el día de hoy. El señor Jorge Camacho como productor, José Diego Pulido como nuestro director de cámaras, Vladimir Ospina, nuestro corresponsal en Noticias 1A, y también el señor Breiner Mena y Diego Soto como los editores. Quien les habla, Manuel Díaz, y el señor Johan, quien me acompaña como todos los días acá en el estudio de Noticias 1A. Bueno, vamos a comenzar. ¿Les parece? Comenzamos, vamos a entrar en materia. Ya usted lo anticipaba. La noticia más importante hoy en Colombia tiene que ver con los recientes anuncios que ha hecho el presidente Iván Duque, que ha dicho que a partir del 1 de septiembre, la próxima semana, todo el país entrará en una nueva fase, un cambio en el concepto sobre la emergencia sanitaria que hay en Colombia desde que llegó al país la pandemia del COVID-19. Y ese nuevo concepto está ligado a un cambio en las formas y las maneras de cuidarnos del virus. Dejaremos atrás lo que hasta ahora hemos conocido como el aislamiento preventivo obligatorio y pasaremos a familiarizarnos con un concepto que el presidente Duque llama aislamiento selectivo. Ya no habrá restricciones, ya no habrá excepciones, más bien, sino restricciones. Restricciones, sí, exactamente. Y creo que cambia un poco la forma, o sea, porque hay cosas muy todavía por aclarar. Ayer adelantaba un poco el ministro de Salud, pero lo que sabemos es que las personas con dificultades respiratorias, con síntomas respiratorios, como parte de su responsabilidad social, deberían quedarse en casa. No habrá restricciones para las personas con comorbilidades para que puedan salir a trabajar. Ellos pueden ir a sus trabajos, pero obviamente cumpliendo unos estándares de cuidado bastante específicos. Si fueron muy claros, se continuará con el aislamiento, se continuará con el distanciamiento social, se continuará respetando algunas normas, y por supuesto no habrá organización de eventos en masa, digamos, para mucho público, como por ejemplo el caso de las discotecas, de los conciertos, el caso de los balnearios de fines de semana y algunas otras situaciones que esperamos que en los próximos días puedan estar aclarando las autoridades nacionales. Señor Johan. No, escuchemos, creo que escuchemos al presidente Iván Duque con el anuncio que ha hecho y que tiene hoy al país hablando de esta nueva fase dentro de la emergencia sanitaria por el coronavirus en Colombia. Una fase donde todos nosotros lo que vamos a regirnos ya no es por excepciones, sino por restricciones puntuales,
donde aplicarán restricciones a los eventos y a las aglomeraciones, donde seguiremos avanzando en la apertura de sectores con los protocolos que han sido establecidos por el Ministerio de Salud con los demás ministerios, donde estaremos operando con mayor velocidad en municipios sin afectación, de baja afectación, avanzando con aceleración en pilotos en municipios de mediana y alta afectación, pero también con el criterio donde todos nos seguimos protegiendo para proteger a los demás. Mire, en otras palabras, Manuel, dicho de otra forma, esto, bueno, siempre ha sido así, pero creo que ahora mucho más con estas modificaciones. Y es que esto entra en una fase de máxima responsabilidad individual. Sí es. Es decir, máxima responsabilidad individual, quizás si se extiende un poco más, podríamos hablar de máxima responsabilidad familiar, ahí en su núcleo familiar, en su casa. Esto depende de cada quien, porque sí, ahora las libertades son totales. Había algo que me llamaba la atención y entre las restricciones que continúan, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Eso se mantiene hasta ahora. En lugares públicos y privados, pero ha sido el principal problema, al menos acá en el departamento de Risaralda, al menos en Pereira, es el principal problema que han tenido las autoridades para controlar el consumo. Aún con ley seca. El consumo de alcohol en municipios como Dos Quebradas, como Pereira, para hablar de lo que bien dice usted ocurre y aterrizar el tema, lo que ocurre en la región, ha sido uno de los problemas más difíciles para controlar. Habría que ver si ya dentro de los decretos locales que estén bajo el dominio y la potestad de los gobernantes locales, entiéndase alcaldes y gobernadores, se interpreta también este nuevo concepto o esta fase que anuncia el presidente Iván Duque. También entonces se deja de tener en cuenta medidas como el toque de queda, como la ley seca, que vienen rigiendo, por lo menos el toque de queda en municipios como Dos Quebradas, ¿no? Hay que ver si ya con esta fase que decreta el gobierno nacional, con muy pocas excepciones, entonces también se flexibilizan medidas como esa. Sí, claro. Obviamente, sí, toda esta nueva fase de este nuevo periodo que va a cursar el país a partir del 1 de septiembre, va a acelerar un poco más el proceso de reactivación económica, pero por supuesto los mandatarios locales también tendrán una parte muy importante de responsabilidad por las decisiones que tomen en los diferentes municipios del país. Pero ¿qué le parece? Avanzamos. Sí, avanzamos un poco porque hay noticias, seguimos con más información acá en el departamento de Risaralda relacionada con la pandemia de la COVID-19 y por supuesto de los casos que se continúan presentando a diario en todo el departamento. El día de ayer una cifra bastante baja, obviamente por la cantidad de muestras que se procesaron el día de ayer, pero nosotros acá nos seguimos preparando para esa etapa de pico de pandemia, Johan, que se espera que sea para los primeros días del mes de septiembre, específicamente a partir del 5 de septiembre, según información extraoficial que tenemos, pero que podríamos estar desarrollando en las próximas horas. Según la información que hemos podido conocer y que además está, dentro de los cálculos locales que hacen las autoridades sanitarias en el departamento, pero que son cálculos que coinciden también con unas proyecciones basadas también en un ejercicio matemático que ha hecho recientemente el Instituto Nacional de Salud con las ciudades capitales del país. Ahí aparece Pereira y aparece como la ciudad del eje cafetero que primero alcanzaría esa meseta o ese pico de contagio entre el 5 y el 10 de septiembre. Y pareciera que sí va a ser así, Manuel, y vamos a ir revisando de una vez las cifras actualizadas que entrega la Dirección Departamental de Salud. Pareciera que sí va muy de la mano con esas proyecciones, porque fíjense que ayer hemos ya superado esa barrera de los 5.000 contagios desde que se inició la pandemia, desde que por lo menos tocó la pandemia a territorio risaraldense. Le doy un dato, lo van a poder encontrar además en este momento en www.noticias1a.com con un análisis. Hemos hecho un ejercicio de analizar, Manuel, cómo estaban las cosas el 24 de julio.
y cómo están 30 días después, teniendo en cuenta que estos datos son a corte del 24 de agosto, ¿verdad? Hicimos un ejercicio y resulta que hemos encontrado un incremento casi del 400% en apenas 30 días en los contagios nuevos o los contagios históricos en el departamento de Risaralda, pasando de cerca de 1.200 casos el 24 de julio a 5.030 el 24 de agosto. Así es, bueno, el día de ayer en este último reporte que entregó la Secretaría de Salud Departamental nos dice que fueron 65 casos positivos para COVID-19 y con esto el total, la cifra histórica superó la barrera de los 5.000. En total 5.030 casos, no quiere decir que son los 5.030 los que están enfermos en este momento, tenemos 3.170 casos positivos activos. Hasta el momento de estas personas que no se han recuperado, continúan subiendo también las cifras de personas recuperadas, 1.768 personas recuperadas. Eso, el porcentaje aumentó también al 35.1%. 90 muertes en el departamento. Y esta sí es una cifra preocupante porque viene creciendo bastante también en las últimas... muertes? Sí, de las muertes. Totalmente. Sí, hace una semana, creo que comenzando la semana pasada hablábamos apenas de 50 personas, alrededor de 50 personas. Ya el día de hoy tenemos 90 personas que fallecieron, que perdieron esa batalla contra la enfermedad. Por supuesto, el municipio de Pereira, el más afectado, con un total histórico de 3.196 casos y hasta el momento 2.160 casos positivos activos. El municipio de Dos Quebradas le sigue como el de mayor impacto en todo el departamento con 776 casos activos. De ahí en adelante hay otros municipios que se han visto afectados y entre ellos una de las cifras que más ha crecido en los últimos días es la de Pueblo Rico. 47 casos en total, muy cerca de lo que es de Santa Rosa de Cabal, que tiene 66 casos activos hasta el momento. Sí, se acerca allí Pueblo Rico, que estuvo durante un muy buen tiempo sin aparecer dentro de los municipios con mayor afectación por COVID en el departamento de Risaralda. Lo cierto es que esas proyecciones entonces, Manuel y amigos seguidores, hablan incluso que podríamos tener en Risaralda en algo así como 20 días o en el próximo mes, es decir, cumpliéndose un mes sobre el 20, entre el 20 y el 30 de septiembre, más del doble de los casos que tenemos hoy. Es decir, en números fríos podríamos estar hablando de fácilmente entre 10.000 y 16.000 casos de COVID-19 en el departamento. Y frente a ese panorama, y esto para avanzar, Manuel, justamente ante esas proyecciones, donde estamos hablando ya de 10.000 o hasta más contagios en el departamento, el gobernador, el doctor Víctor Manuel Tamayo, está preocupado por la posibilidad que haya en la red hospitalaria de escasez de camas UCI. Un colapso. Así es. Sí, escuchemos lo que dice el gobernador. Yo tengo una profunda preocupación porque hoy tenemos 160 respiradores, de los cuales 112 están ocupados, es decir, solamente nos quedan 48. Aquí ha hecho un gran esfuerzo el gobierno nacional, quien nos ha donado poco más de 50 respiradores. La gobernación de Risaralda también está comprando un número igual. Pero lo que uno quisiera es que en una actitud de conciliación y de trabajo armónico con todos los alcaldes pudiéramos tomar medidas, porque me preocuparía enormemente que llegáramos a un momento en que todas las UCI estuvieran ocupadas y empezáramos a registrar muertes porque no hay dónde ingresarlos. De manera que hoy ha sido una reunión supremamente constructiva y veo un gran compromiso de todos los alcaldes y queremos seguir trabajando porque nos interesa sobre todo la vida de la gente, obviamente sin perder de vista la reactivación económica. Bien, y era el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas, gobernador del departamento de Risaralda. Quiero contar algo, entre todas estas cosas que menciona el gobernador,
hace un llamado especial a los mandatarios locales, municipales, de acá del departamento, y les dice, ojalá entre todos pudiéramos tomar medidas en conjunto para evitar justamente que el impacto de ese tope que esperamos para el próximo mes sea más alto. Evidentemente la preocupación, tenemos 160 camas en UCI en este momento en el departamento y solamente quedan 48 disponibles. La preocupación obviamente es evidente por la manera como vienen creciendo los casos, pero me llamó muchísimo la atención ese llamado que hacen los mandatarios de los municipios. Es más, le voy a decir algo sobre eso, ¿sabe? Desde que escuché internamente al gobernador preparando este noticiero, este informativo, puede ser un tema meramente interpretativo, pero pareciera que el mensaje del gobernador fuera a algunos alcaldes, no sé si a los 14 alcaldes de los municipios del departamento, pero por lo menos a algunos, parecía que el mensaje fuera hagan un poco más para tratar de controlar la situación. Lo que pasa, Manuel, también es que yo no sé si el gobernador contaba con ese anuncio que hizo el presidente Iván Duque. Ese anuncio casi de flexibilización completa en la economía de las ciudades. Hay ciudades que están en una condición mucho más grave, tremenda, como la Bogotá, por ejemplo, y ya la alcaldesa de allí entró en la idea de flexibilizar la economía, precisamente basados en el anuncio que hizo el presidente Iván Duque ayer. Y no sé si el gobernador se esperaba ese anuncio del gobierno central, del gobierno nacional, pero pareciera ser, uno interpretando un poco esas palabras a las que usted hace referencia, que el gobernador estuviera pidiendo de los alcaldes un mayor compromiso en medida de acciones de choque, ¿no? De acciones de choque que permitieran frenar un poco el crecimiento de ocupación de camas UCI. Sobre ese tema, y para avanzar, hay que decir que la ocupación no es toda de pacientes COVID, ¿no? Eso es importante dejarlo claro. Allí hay pacientes con otras enfermedades que lamentablemente los han llevado a tener la necesidad de ocupar una cama UCI, un respirador mecánico. No todos son COVID, pero finalmente no importa cuál sea la comorbilidad, están siendo camas ocupadas y eso reduce la capacidad. Por eso se mantiene la alerta naranja en el departamento. Avancemos, Manuel. Hay una denuncia muy grave, casi que sistemática, desde el municipio de Dos Quebradas, desde la alcaldía de Dos Quebradas, porque se está generando un fenómeno que no pareciera ya en este momento un hecho aislado, sino más bien todo lo contrario, una situación orquestada, manipulada, que tiene que ver con falsificación de firmas. Sí, así es, y digamos que es el segundo caso que se presenta en aproximadamente 2 meses ya. La primera ocasión en la que se había presentado este tema de falsificación de firmas, justamente estamos hablando de la falsificación de la firma de la secretaria de Salud del municipio de Dos Quebradas. Fue hace algunos escasos 2 meses cuando autorizaron de manera fraudulenta llevar a cabo el velatorio de una persona. Este fin de semana sucedió algo similar, pero en esta ocasión lo que se quiso fue beneficiar a algún sector económico que aún no está autorizado para reabrir sus puertas, para reabrirse al comercio en el municipio de Dos Quebradas. Estamos hablando específicamente de gimnasios y academias de baile. ¿Qué pasó? Bien, apareció un certificado aparentemente con la firma nuevamente de la Secretaría de Salud y tuvieron que hacer intervención inmediata porque había una academia de baile que estaba funcionando. En este caso, pues evidentemente las primeras miradas se apuntan directamente hacia los funcionarios de esa secretaría. En este caso, la secretaria salió, digamos, a dar la cara y dijo que iniciarán. De hecho, ya se ordenó una investigación para averiguar qué está pasando con este fenómeno en Dos Quebradas, que es la segunda vez que ocurre ya. Estamos en la investigación de lo que ocurrió. Lo único que quiero decir el día de hoy es que aún los gimnasios, las escuelas de baile y todos los establecimientos similares aún no están autorizados porque el gobierno nacional
el Ministerio del Interior al municipio de Dos Quebradas no le había dado el aval para abrir estos establecimientos. Estamos en la investigación qué fue lo que sucedió, pero sí invitar a todos los dueños de este tipo de negocios para que estén pendientes, para que tengan sus protocolos organizados, montados en la página de la alcaldía, para cuando nos den luz verde inmediatamente salir a aperturar todo este tipo de establecimientos. Uno entiende que la economía está complicada, pero también hay que entender que estamos en época de pandemia, que todos tenemos que cumplir y que todos nos debemos de sujetar a la normatividad. Entonces, por eso digo, es de parte y parte, vamos a cumplir todos nosotros como alcaldía, como Secretaría de Salud, haciendo cumplir la normatividad y todas las empresas cumpliendo con todos esos protocolos que tienen que estar establecidos. Viviana Romero Olarte, la secretaria de Salud de Dos Quebradas, que ha dicho además que como corresponde iniciarán una serie de investigaciones, primero internas, porque se cree que ese tipo de firmas falsas están saliendo desde la propia administración municipal. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la cuestión de las firmas? Que las firmas están generando una sensación de legalidad en la apertura de ese tipo de establecimientos comerciales. Es decir, en el caso, por ejemplo, de esa academia de baile, toman una autorización falsa que les permite una falsa reapertura. Por supuesto, hubo intervención inmediata. Ahora, Manuel, hay que ver, y todo sigue girando en torno a los anuncios hechos por el gobierno nacional del presidente Iván Duque. Hay que ver cómo se empiezan a flexibilizar entonces también, ahora sí de manera legal, la reapertura de ese tipo de negocios, que ya bien es sabido y lo hemos repetido permanentemente, no depende de los gobiernos locales, sino que eso pasa por una serie de autorizaciones nacionales. Hay que ver si ya de manera oficial sí se pueden reabrir negocios como las academias de baile, los gimnasios en Dos Quebradas. En Pereira sí, gimnasios están funcionando Sí. ya hace varios días. Para las personas, digamos, para todos nuestros seguidores, los que nos están viendo a esta hora a través de este noticiero, pues justamente es el gobierno local quien solicita la autorización al gobierno nacional. En base a esto, el Ministerio de Salud revisa los protocolos, luego el Ministerio del Interior es quien termina dando el aval definitivo para que puedan reaperturar estos sectores económicos. En Dos Quebradas hasta el momento no se había hecho, pero como dice usted, Johan, ya a partir de este mensaje que entregó esta noche el presidente Iván Duque, hay que ver cómo se comienzan a agilizar la reapertura de todos estos sectores, porque es precisamente el objetivo de esta nueva fase que va a cumplir el país: acelerar la reactivación económica de todo el país y, por supuesto, tratar de disminuir un poco ese impacto negativo que ha tenido la cuarentena desde el pasado 17 de marzo. Al menos en Pereira ya los números, las cifras de desempleo superan desde hace mucho las 70.000 personas, y obviamente hay ciudades del país donde se han visto peor afectadas por esta situación de desempleo que ha estado, digamos que ha ocasionado un desastre económico, por decirlo de esa manera, ya que ha afectado a la mayoría, pequeñas y medianas empresas en todo el país. Bueno, vamos a avanzar, Manuel. Uno de los problemas que más han tenido que padecer las autoridades en medio de esta emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus en Colombia ha sido la desobediencia social, la indisciplina social, la falta de empatía, ¿no?, de solidaridad de los ciudadanos para entender la situación en la que estamos y, pues, hombre, poner de su parte a la hora de cumplir las restricciones, toques de queda, ley seca, no reuniones, no aglomeraciones, no encuentros en viviendas, y la policía ha tenido que luchar con ese tema, ¿no? Y los recientes días no han sido la excepción. Se ha entregado un reporte actualizado desde la Policía Metropolitana sobre la materia. Sí, así es. Este fin de semana nuevamente la cantidad de comparendos que se entregaron superaron los 200 comparendos, más de 6.000 llamadas recibió la policía. De estas, tengo entendido que más de 3.000 llamadas fueron precisamente por alterar
la tranquilidad de otras personas, específicamente palabras más, palabras menos, por las acostumbradas fiestas familiares y reuniones que realizan muchos de los ciudadanos en sus propias viviendas. Para esto, quien nos habló fue el subcomandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Luis Muñoz. Podemos hablar ya de 193 comparendos al Código Nacional de Convivencia que se realizaron este fin de semana, ajustando ya 23.163 comparendos desde que inició la cuarentena. Recibimos este fin de semana 4.668 llamadas al centro automático de despacho por diferentes situaciones, entre ellas 222 llamadas por riñas, no solamente en la vía pública, sino al interior de los hogares, de las familias. 1.120 llamadas por alteración a la tranquilidad. Todo esto relacionado con el consumo de licor, los altos volúmenes a la música y el desorden en general. Asimismo, 35 llamadas de casos de violencia intrafamiliar. En este momento la Policía Metropolitana de Pereira sigue trabajando en pos de la seguridad y convivencia ciudadana. Hay que seguir pidiéndole a la gente mucha cordura, mucha disciplina, porque creo que no nos sobra decirlo, Manuel. Es decir, estamos en un cambio de fase, como lo decíamos al comienzo de esta emisión de Noticias 1 a 7:30, pero eso de ninguna manera significa que salgamos desbocados, ¿no? Sí, no, tampoco es una fiesta, no terminó la pandemia tampoco. Exacto, creo que ese es el punto. Aquí no ha terminado la pandemia, al contrario, esto va para largo. Vamos yéndonos, pero quedamos, por supuesto, con nuestra agenda informativa allí abierta, con muchos temas a tratar durante la jornada, Manuel, entre ellos. Sí. Vamos a hacer una consulta hoy porque queremos conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores, de todos los habitantes de la ciudad sobre este aislamiento selectivo que anunció justamente el presidente Duque el día de ayer. Queremos saber qué tanto conoce la ciudadanía sobre este aislamiento selectivo. Adicionalmente, hay que recordar, tenemos que ir preparando información esta semana porque para este domingo se inaugura el aeropuerto Matecaña. Se inaugura el Matecaña en su nueva terminal, ¿no? Sí, y creo que con visita del presidente. Parece que está en la agenda del presidente Iván Duque estar en la ciudad de Pereira el fin de semana, acompañar esa importante obra, bellísimo ha quedado el Aeropuerto Internacional Matecaña, que además va a coincidir con la reapertura de otros vuelos. Desde el 1 de septiembre Pereira va a conectar con Cartagena, Santa Marta, Bogotá, y se mantiene, por supuesto, la conexión con la ciudad de Medellín y con el municipio de Río Negro. Así que, y va a coincidir con algo mucho más importante, el cumpleaños de la ciudad. El cumpleaños de la ciudad. El 30 de de agosto tendremos el cumpleaños de nuestra querida ciudad de Pereira, y ese día será la inauguración de la nueva terminal aérea. Todo esto en la agenda informativa, y también nos vamos a encontrar en nuestro portal web. Hay información muy importante también de orden nacional. Allí nuestro destacado del día, Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar, 13 años en Estados Unidos pagando una condena. Se esperaba en Colombia para que respondiera por múltiples crímenes, entre ellos varios de lesa humanidad, pero todo apunta a que no, porque una jugada de su abogado ha permitido que no sea deportado a Colombia, sino a Italia, y eso ha generado gran desazón entre las miles de víctimas del paramilitarismo en Colombia. Encontrarán ustedes completa información en noticias1a.com. Nos vamos. Hasta luego.